seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la tercera edición por aquí por DTV, tercera edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos iniciando esta semana con una agenda programada para la próxima semana, que es la Comisión de Juicio Político, un tema recurrente que mencionamos, pero que es uno de los temas centrales y cabecera en este año particular, porque es un año electoral, porque es un año diferente en torno a lo que tiene que ver con el diagrama y el trabajo que se realiza en este Congreso de la Nación, con el trabajo de las comisiones, con el trabajo de los diferentes proyectos y por supuesto también la injerencia de este año electoral, un calendario electoral de las provincias, un calendario electoral nacional, la injerencia sin lugar a dudas en lo que tiene que ver con la actividad en el propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Por eso, de destacar en lo que tiene que ver con la agenda ya programada del Congreso de la Nación, la próxima semana, nuevo capítulo, nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en el marco del seguimiento de esta instrucción que está realizando la Comisión de Juicio Político en relación al caso de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Martes 1 de agosto a la 1 de la tarde va a ser esta nueva reunión. Y por supuesto también este Congreso, ¿qué es lo que tiene? Más allá de diferentes proyectos que van ingresando por parte de los legisladores nacionales. Uno de los últimos, el caso de Máximo Kirchner con su proyecto sobre protección, blindaje de las acciones que tiene el Estado en aerolíneas argentinas. Pero, por supuesto, que también la repercusión directa en esta casa política, como son los calendarios electorales. Hubo elecciones en la provincia de Córdoba en la jornada de ayer, elección para definir la intendencia de la capital, pero como estamos a pocas semanas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, las PASO del próximo 13 de agosto, está nacionalizada esa elección y se nacionalizó solamente ver la presencia de los principales precandidatos de Juntos por el Cambio en el búnker del Partido Radical, en la lista que encabezaba Rodrigo de Loredo, que ayer perdió las elecciones. Pero lo cierto es que, por supuesto, el calendario electoral repercute también como comentarios, sin lugar a dudas, en las opiniones de los propios legisladores nacionales. Señor Juan Postararo, ¿está bien? Postararo, está perfecto. ¿Cómo anda, Juan? ¿Bien? Bien, todo bien, bien, por suerte. Bueno, ¿el calendario golpea acá o no? El calendario impacta de lleno. ¿No? Tenemos una Cámara de Senado también muy parada, con muchos proyectos que todavía están pendientes de resolución. Es importante mirar este trazado político, cómo hace que las cámaras se detengan. Bueno, por diferentes motivos, por supuesto. Muchos de los diputados también y senadores están en sus provincias haciendo lo suyo, acompañando a posibles candidatos, golpea. Transforma también una realidad que se impacta también en las urnas, porque hubo también, por ejemplo, en las elecciones de ayer que mencionabas de Córdoba, también otra vez un interesante ausentismo como para tener en cuenta, y todo eso es productos también de la realidad política o de la impresión que tiene quizás la gente, digamos, la calle con la política y cómo se traslada a las urnas y cómo muchos proyectos de estos que están parados pueden impactar en la vida cotidiana. Están grabados y a lo mejor después es también un reflejo. Hay que ver de cara ahora a las PASO cómo manejar esto también, ¿no? Claro, sin dudas. Cuando hablábamos del calendario y el impacto que tiene, lo mencionamos porque en muchos casos hay diputados que son candidatos. El caso de la jornada de ayer, Rodrigo de Loredo es diputado nacional del radicalismo de Córdoba. Zucaria, que era su compañera de fórmula, candidata, es diputada nacional por el PRO de la provincia de Córdoba. Claro, por eso mismo esta Cámara está teniendo complicaciones para poder avanzar.
falta de quórum, por supuesto, están en sus provincias, insistimos, muchos de los legisladores, y hay que ver cómo avanza. Por lo pronto, hasta ahora, la semana que viene, como bien nombrabas, la Comisión de Juicio Político que se reanuda, y después no mucho más, estamos Claro. ahí, expectantes. Habrá que ver si esta semana se va avanzando en la diagramación por parte de la Dirección de Comisiones en lo que tiene que ver con la agenda, ¿no? Que tiene la Cámara de Diputados ya pensando en la próxima semana, en la cual se retome con mayor intensidad lo que tiene que ver la actividad parlamentaria. Pero también tengamos en cuenta que una semana después entramos ya en la última semana previa a las elecciones. Y ahí no solo que se definen las bancas de cómo va a quedar el Congreso, más allá de que sea una primaria, pero la primaria genera, sin lugar a dudas, una radiografía mucho más seria que cualquier encuesta que están publicándose en cualquier medio por estas horas, que ya vimos como, por ejemplo, las encuestas daban un resultado en la provincia de Santa Fe totalmente distinto al que terminó saliendo. Exactamente, pasó también incluso en Córdoba. Sí. Daban alguna diferencia diferente por parte también de el actual diputado de Loredo, que no se terminó trasladando luego en las urnas. Y creo que una vez que se sucedan las pasos, que las elecciones nacionales ya empiecen a tener otro rumbo, la Cámara también va a empezar a manejarse de otra manera, va a empezar a tener un poco más de actividad, ya con otro panorama y ya quizás con otras cartas en la mano cada uno para saber cuáles son las negociaciones que sirven o no. Creo que estamos o están expectantes todos diputados y senadores esperando a ver qué pasa. Por lo pronto las PASO, sí, claro, que va a dejar eso. Y porque en definitiva, en principio, lo que va a definir y donde va a impactar de lleno la primaria va a ser en el bloque o en el interbloque de Juntos por el Cambio, principalmente en el bloque del PRO, donde hoy por hoy dos referentes del PRO están compitiendo como precandidatos a la presidencia de la Nación. Hablamos de Patricia Bullrich, hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, pero por supuesto también va a quedar definida de qué manera se va a conformar la lista de los candidatos ya para el mes de octubre en lo que tiene que ver con la renovación parlamentaria, aquellos que encabezarán las listas, aquellos que buscarán reelegirse o aquellos que van a intentar ingresar por primera vez a este Congreso Nacional. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Con la voz tomada por el resfrío, pero bien. Bueno, estuvo gritando ayer, día de las elecciones. Puede ser por las elecciones, puede ser por la jornada deportiva, hubo fútbol también ayer. No, está jugando Talleres, ha hecho 2 goles, pero no los pude gritar tampoco. Bueno, anda bien Talleres entonces, ¿eh? Lo eliminó a River. Viene bien, mereciendo, que están mereciendo el subcampeonato. Así es. Bueno, Eduardo, primer balance más allá de meternos en la tarea legislativa, pero por supuesto hacíamos referencia que hubo elecciones ayer en Córdoba capital. Se definió y que en definitiva parecía una elección nacional, se nacionalizó esa elección netamente municipal. Sí, es evidente que se nacionalizó por las presencias, sobre todo de los precandidatos, figuras e incluso gobernadores electos de Juntos por el Cambio, que en gran número se acercaron. Creo que yo decía esta mañana, festejaron el campeonato, ya que estábamos hablando de fútbol antes de jugar el partido, y me parece que había preparado una escenificación. Córdoba es la segunda ciudad del país en número de votantes, es importante esta elección. Las encuestas daban más parejo, pero creo que hubo una decisión de la ciudadanía, incluso de parte de muchos sectores, incluso del Movimiento Nacional y Popular, que volcaron
también fruto de este tipo de elección, su voto, con una muy baja participación, la más baja desde la vuelta de la democracia, lo que también tiene que ser un llamado para atención. Ya lo dije en algún otro programa, como sucedió en otros lados, pero acá en Córdoba fundamentalmente, y por el esfuerzo hecho, que el 60% del padrón solamente haya votado, es un llamado de atención. Y si uno, sin quitar mérito a un gran triunfo que tuvo Daniel Pacerini, si uno toma los votantes sobre el padrón, los votos en blanco y anulado, en realidad es el 30%, es decir, 3 de cada 10 cordobeses lo votaron, y eso ha desdibujado un poquito esta elección, ¿no? Claro, ahora, Eduardo, Córdoba tuvo la elección para renovar su poder ejecutivo y su poder legislativo. La ciudad de Córdoba tuvo su elección en la jornada de ayer. ¿El 13 de agosto las primarias es una historia diferente? Sí, sí, yo creo que la elección de ayer, pues, es notable que Córdoba, por ahí me decían amigos de Cava, dice, siempre da la nota. Digo, sí, siempre nos dicen a nosotros que somos los peores del curso, los que pertenecemos al movimiento nacional y popular. En este caso, yo siempre les contesto que Cava no está tan lejos de lo que sucede en Córdoba, pero se da un fin de una gestión encabezada por Schiaretti, que ayer yo creo que el acto donde se festejó, donde estuvo el gobernador electo, el intendente electo y el actual gobernador, Juan Schiaretti, es todo un símbolo, porque tratar de nacionalizarlo es difícil, porque me parece que la renovación que se está haciendo en la política cordobesa se corresponde también a un debate de temas que tienen que ser discutidos, y Schiaretti tratar de capitalizar esto con su precandidatura a presidente de la Nación y fustigando siempre al kirchnerismo, no ha ayudado. Incluso el resultado electoral, algunos analistas, y yo coincido, han dicho que este coqueteo de Schiaretti con Larreta también le sacó fuerza y definición, y tuvo que hacer mucho esfuerzo el candidato a gobernador y el candidato a intendente para recuperar un poco de lo que originariamente es el peronismo. Y fíjese que ayer, por primera vez en un acto donde está Schiaretti, se canta la marcha peronista. Parece una cuestión de color, pero durante el gobierno Schiaretti trató de dibujar el PJ con esta famosa superación de creación de una fuerza con el argumento antigrieta. Así que va a dejar muchas lecturas, y para el 13 está abierto, para el 13 de agosto, toda la posibilidad de que este debate sobre dos proyectos encuentre una gran parte de los cordobeses acompañando a la candidatura de Massa. Diputado Juan Postarlado lo saluda. Hablaba de que las PASO van a ser otra historia, y en declaraciones también decía que el trabajo que tiene que hacer, bueno, ahora Unión por la Patria, para estas elecciones que se vienen, deben apuntar en ganar la confianza perdida por ejemplo, un tema como es la economía y la inflación. ¿Dónde tiene que apuntalar y trabajar Massa para cambiar, digamos, la historia y hacer que se repitan los resultados, por ejemplo, que se dieron ahí en Córdoba? Mire, si logramos que los debates con los candidatos de todas las fuerzas políticas
se centren en el futuro de los argentinos y argentinas, de su trabajo, de su seguridad social, de su salud, de su educación, que es lo que define dos modelos que muchos candidatos, sobre todo de Juntos por el Cambio, no lo explican, no lo dicen claramente y expresan algunas ideas que justamente no tienden a superar o a encontrar puntos de coincidencia para superarlos, como es el caso de la desocupación, la inflación, el endeudamiento externo, es el de seguir insistiendo en frases rimbombantes, incluso de tipo que no ayudan a la democracia. Eso también tendrían que hacerse cargo. Cuando escucho a un spot de campaña donde le dicen que es para terminar con el otro, es para poner una bomba, es para dinamitar, es para prender fuego, y no le dicen qué va a hacer con el sistema jubilatorio, no le dicen qué va a hacer con nuestra industria nacional. Eso es lo que me preguntaba usted, es fundamental que definamos. Ustedes saben, yo vengo del campo de la pequeña y mediana empresa, con los trabajadores, los empresarios, los cooperativistas, los pequeños productores agropecuarios, queremos que le digan en verdad qué van a hacer con nuestro sistema productivo. Y ahí se puede dar un debate para que nos digan, porque todos queremos que la inflación pare, todos queremos que hubiera un solo mercado de dólar, todos querrían que hubiera menos impuestos. El problema es, si cobras menos impuestos, ¿a quién le sacás el aporte del Estado? Y si no hubiera aporte del Estado, ¿cómo tenemos energía? ¿Cómo tenemos salud? ¿Cómo tenemos educación? ¿Y cómo nuestros jubilados pasan a cobrar una suma digna? Si contestamos esas preguntas, yo creo que el debate va a ser bueno. Ahora, Eduardo, más allá de esperar las definiciones desde la oposición, hoy el Parlamento tiene una serie de proyectos que el oficialismo va a seguir impulsándolos después de las PASO, entre las PASO y las generales. Hay proyectos que tienen que ver con los temas productivos para la República Argentina, por supuesto también los temas económicos, porque en septiembre entra el presupuesto. Los productivos son económicos, fundamentalmente. Hoy en Sociedad Rural escuchaba a algunos dirigentes de la entidad, de otras entidades, la necesidad de impulsar un esquema de agroalimentación, es decir, de agregar valor. Y usted sabe, nosotros tenemos en nuestra Cámara de Diputados un debate en el que hicimos un esfuerzo y consensuamos con el que es el presidente de la Comisión de Agricultura para lograr un dictamen. Y no logramos que funcionen. Entonces, me parece que hay muchos candidatos a diputados, a senadores de las distintas fuerzas, y tendrían que hacer, porque están postulándose para ser diputados, senadores, y luego cuando la ciudadanía nos otorga, como me otorgó a mí y a otros y otras diputadas, este mandato, la verdad que obstaculizamos y transformamos esta cuestión del quórum, que es un legítimo en la discusión política, termina siendo el de paralización, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Sebastián Edgar lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Sebastián? Diputado, hablando de la agenda económica y productiva, un debate que volvió a ponerse sobre la mesa es el del rol de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. Seguramente usted estuvo muy atento cuando, en un acto algunos días atrás, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa, hicieron algunos apuntes sobre la importancia estratégica de poner en valor esta empresa que genera potencia no solamente la actividad económica vinculada al turismo, sino también las economías regionales y demás. En los últimos días, el diputado Máximo Kirchner presentó
un proyecto de ley para blindar la aerolínea de bandera de manera tal que no sea tan fácil que se pueda privatizar la compañía aérea de bandera, teniendo en cuenta la posibilidad de que en los próximos años pueda llegar a gobernar una fuerza política de distinto signo. Quería saber cuál es su mirada respecto a todo este debate. Yo creo que la Argentina ha hecho ya un recorrido con respecto a la aplicación de políticas que le otorgan al Estado un rol secundario en un país donde el capitalismo como forma de organización económica no tiene la fuerza necesaria a veces para realizar inversiones, y cuando el Estado no interviene significa que un privado lo agarra, pero solamente si es rentable. Y este es el caso de Aerolíneas Argentina, como el de otros casos. Entonces, el eje de esta discusión, mire, venimos de una elección en España que también estuvo en el eje no solamente de las cuestiones de derechos, sino también del rol del Estado en España con la cuestión de inflación y ocupación. En nuestro país, en las próximas elecciones, en las PASO y en las de octubre, vamos a definir el modelo. Y entonces el modelo de país es con la intervención del Estado oportuna, inteligente y eficiente. Por eso cuando recién me preguntaba el periodista también, nosotros tenemos que empezar a decir qué es lo que el Estado no ha hecho eficientemente, pero para mejorarlo, no para entregar el patrimonio, porque también el problema es qué servicio brinda, en este caso aerolíneas para el transporte, pero lo mismo podemos hablar de otros servicios públicos como agua, luz, telefonía, etc. Por lo tanto, el rol del Estado es de regulador, pero también es el de, por eso de estas leyes económicas que estamos tratando, como la ley de ciencia y técnica 2030 y otras leyes que hemos aprobado, de incentivar inversiones en sectores que generen empleo sin otorgar una patente de corso, es decir, un monopolio o un monopsolio, que es lo que castiga a las pymes y al empleo. Entonces, eso es lo que queremos discutir, y lo de las aerolíneas argentinas es un clarísimo ejemplo de lo que significa tener un Estado con soberanía, en este caso para el transporte aéreo, ¿no? Lo traigo un poquito al Parlamento. Usted forma parte de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Me gustaría un breve análisis de esta gestión y de cómo ha impactado este gobierno en los pequeños y medianos empresarios, no solo de Córdoba, sino a nivel país, y qué se espera para ellos desde esta óptica que usted decía, dos modelos. Unión por la Patria, ¿cuál es el modelo que espera ejecutar si llega a renovar mandato en el 2023 para estos pequeños y medianos empresarios? Mire, en el caso de Sergio Massa, como candidato, ha impulsado y ha contemplado políticas segmentadas, hablando del rol del Estado, tanto en lo impositivo como en los planes en que se otorgan beneficios, sea en el costo del dinero o en el caso de asistencia para la creación de empleo. Y el gobierno, es cierto que puede no haber cumplido todas las expectativas que todos teníamos, el que habla también con respecto a tener una sociedad mucho más equitativa e igualitaria. Sin embargo, en el sector de las pequeñas y medianas empresas se han creado 140.000 empleos desde el gobierno anterior a este, y viene creciendo. La pequeña y mediana empresa vinculada al sector industrial ha encontrado un apoyo y ha encontrado también un incentivo para innovar y agregar tecnología,
y hacer investigación. El sector agropecuario de los pequeños y medianos también, porque cuando hablamos de pymes, están en el campo, están en la ciudad, están en los sectores industriales, entonces hablamos de comercio, servicios, y también de la producción agropecuaria han encontrado incentivo, y sobre todo un Estado que ante las calamidades que hemos vivido, como la pandemia, como fue el caso de el abrupto cambio de los precios relativos a partir de la guerra y luego de esta sequía, en el sector de los pequeños y medianos productores ha encontrado asistencia. Si no, hubieran desaparecido ya nuestros tambos, por ejemplo. Entonces, me parece que lo que queremos en la próxima gestión, lo que propone Massa, Rossi y Unión por la Patria, es profundizar este camino sin el condicionante que significa tener los mandatos que impone el Fondo Monetario Internacional con respecto a cómo los argentinos autónomamente resolvemos estos problemas, porque está bien, queremos pagar la deuda. Ahora, ¿era previsible que perdiéramos más de 20.000 millones de dólares de ingresos por una sequía? ¿O el cambio abrupto que la Unión Europea, todos los países del mundo tomaron en cuenta para admitir más déficit fiscal con el precio relativo de los commodities, tanto de alimentos como de combustibles por la guerra? Me parece que lo que precisamos es conjugar eso y juntar a todos los sectores de las más diversas fuerzas en un programa común. Por eso queremos debatir sobre eso, por eso queremos renovar un gobierno que ponga a los argentinos en acuerdo para hablar de producción y trabajo, pero diciendo concretamente qué vas a hacer, producción y trabajo. Nadie te va a hacer una campaña electoral diciéndote, mirá, para ser eficiente, como nos dijeron hace 4 años atrás, dedicate a importar y cerrar tu fábrica. Diputado, ¿cree que, hablando de esto último, ¿no?, que usted hacía mención, producción y trabajo, ¿cree que de cara al programa de Unión por la Patria debería incluirse, por ejemplo, ¿no?, una nueva ley de entidades financieras? Es un viejo reclamo, por ejemplo, de Carlos Heller, que forma parte del mismo partido que usted. También por ahí la posibilidad de incluir una ley que regule las inversiones extranjeras directas. Esto no está explicitado en el programa de Unión por la Patria y me gustaría saber su opinión, si es posible o ya estamos muy sobre el margen, ¿no? Ya estamos llegando casi a la vuelta de la esquina de las PASO, o cree que todavía hay algo de margen para poder dar estos debates al interior de la fuerza política. Yo he sido un militante para conseguir las firmas, más de 1 millón y pico de firmas que conseguimos para modificar la ley de entidades financieras. Primero porque es una ofensa a la democracia. Este año cumplimos 40 años de democracia y esa fue una ley dictada por la dictadura. Una ley hecha por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, es decir, no es una ley como la concebimos en el régimen democrático. Segundo, decirle que hay que actualizar esa propuesta porque en el medio hubo una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que contempló algunos aspectos, pero el esencial, que es de hacer del servicio financiero un servicio público, sigue intacto y creemos que hay que introducirlo por ley. Y por supuesto que la ley de inversiones extranjeras necesita ser modificada teniendo en cuenta que también necesitamos atraer inversiones extranjeras, pero no sacrificar la soberanía, entre ellos la extraterritorialidad de los conflictos que se pudieran suscitar entre el inversor o concesionario extranjero con nuestro país o con los intereses nacionales. Hay que corregir. Seguramente son cuestiones que están contempladas en el desarrollo. El programa que hubiera sido ideal, lo decía la vicepresidenta, que pudiéramos haberlo escrito y consensuado entre todos,
la gestión lo está haciendo a través de la gestión, y la propuesta de Sergio Massa en la negociación con el FMI es muy claro en este sentido. Eduardo, gracias por estos minutos. A pesar de la voz, estuvo charlando un largo rato con nosotros, así que agradecerle. Igualmente, buenas tardes. Gracias, Eduardo Fernández, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Bueno, analizando los comicios nacionalizados, decimos, que se hicieron ayer en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, y por supuesto también de los diferentes proyectos que hay aquí en el Congreso Nacional. Señor Sebastián Adida, ¿cómo le va? Bien, bien, algunos problemas de logística para este horario, pero acá estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, y también con mucha información. Bueno, sí, lo último, lo que dejó mucha tela para cortar fueron las elecciones en la ciudad de Córdoba, que claro, como recién decían ustedes dos, fue nacionalizada, fueron los principales dirigentes de Juntos por el Cambio al búnker que esperaban que fuera el búnker no de las caras largas, sino el búnker de la victoria. Se esperaba una victoria, así lo indicaban las encuestas, pero bueno, se llevaron una sorpresa y finalmente esa tapa de los diarios, la tapa del diario del día lunes no fue la que ellos esperaban. Claro. Y bueno, y fueron todas caras largas, los semblantes taciturnos, ¿no? Claramente no se condecía con lo que eran las expectativas y claro, habían nacionalizado la campaña en base a fogonear la figura de un diputado nacional, Rodrigo Lebredo, que es un diputado con potencial, pero que, bueno, no llegó a captar la cantidad de voluntades necesarias para poder dar el batacazo en la ciudad de Córdoba. Claro. Bueno, y Juan también nos decía un dato importante que después lo vamos a seguir charlando, el ausentismo, el alto grado de ausentismo también en la provincia de Córdoba, como se 60,26%, claro, el más alto en Córdoba desde 1983, desde la vuelta a la democracia. Sí, pero no se puede adjudicar esa como la causa de la derrota, porque en todo caso fue en todos los barrios el nivel de baja participación, en los barrios donde que son más proclives a votar al oficialismo del peronismo disidente, y también en los barrios que son por ahí más afines a Juntos por el Cambio, con lo cual esa no puede ser atribuida a la causa de la derrota de Juntos por el Cambio. Y esa era una foto muy esperada, la foto de la unidad, ¿no? Porque hasta allí fueron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos precandidatos presidenciales del oficialismo. Después de una semana de muchas tensiones y enfrentamientos, era necesaria una foto de unidad, pero en la victoria, para apaciguar, ¿no? Para morigerar esos enfrentamientos. Recordemos, a partir de esas expresiones de Juan Manuel López, que fueron contestadas con mucha dureza desde el otro cuartel. Pero bueno, no fue así que en el kilómetro cero del macrismo, así se lo considera, ¿no? Porque Córdoba es uno de los grandes bastiones, no pudo ser finalmente lo que esperaban desde Juntos por el Cambio, y bueno, y el escenario nacional sigue abierto. Bueno, nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes. Gonzalo Solaberrieta. Buenas tardes, Fer, para vos y para los compañeros allí en piso. Nosotros ubicados aquí en una parte del entrepiso del edificio enorme que conduce a los distintos anexos aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, Fer, teniendo en cuenta que de aquí en adelante y pensando ya en lo que será la próxima semana y las dos próximas semanas en realidad, teniendo en cuenta que son las previas a lo que serán las elecciones PASO en la Argentina, posiblemente tengamos un temario en cuanto a las comisiones permanentes aquí de la Cámara muy importante. ¿Por qué? Porque desde la idea del bloque del Frente de Todos, lógicamente, y también por parte de algunos diputados de la oposición, está la expectativa y la idea de que se lleven a cabo varias comisiones para dar dictamen a proyectos puntuales, Fer. A ver, empecemos a repasar. Uno de los temas más importantes que se ha venido pensando, debatiendo y que se han realizado reuniones pensando en las posibles modificaciones e incorporaciones es el proyecto de las licencias, ¿no? Para extender los días de licencia, no solamente, por ejemplo, para las personas gestantes, sino también para aquellas personas no gestantes que tienen que acompañar en el proceso luego del nacimiento de la criatura, pensando también en la ampliación de este proyecto que por momentos se ha debatido y hablado que es un tanto discriminador y que por eso se necesitaba
una serie de modificaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que son las licencias por violencia de género. Es decir, si una persona sufre violencia de género en el seno de su hogar o en el seno laboral, bueno, que exista, ¿no?, también el derecho a que pueda tener sus días como para trabajar en lo que significa esa situación, desde lo mental, desde lo físico, desde el signo que sea necesario ir en una evolución. Bueno, este es uno de los proyectos por los cuales posiblemente veamos que se intente sesionar dentro de las comisiones permanentes para que se dé el dictamen, y posiblemente todos estos temas que vamos a mencionar ahora existan dentro del temario de la posible sesión para el próximo 23 de agosto, que es la fecha estimada posterior a las PASO y que tendrá como tema de cabecera la ley de alquileres. Otro de los temas por los cuales se intentará dar un dictamen en las comisiones previo a las PASO, y esto hablamos para entender cómo vendrá el cronograma y el movimiento respecto a todas las reuniones que se realizan aquí en la Cámara de manera permanente, es el proyecto que propone una promoción del gas natural licuado. Sí. Fer, esto hablamos básicamente de la licuefacción del gas natural argentino, y que de esta manera, como sí lo han desarrollado, por ejemplo, la secretaria Rollón y otros exponentes a nivel nacional que han venido aquí a la Cámara, bueno, la Argentina pueda pensar en una industria productiva más allá de lo que es el país y la región, ¿no? Para poder tener mayores exportaciones y sobre todo con la gran vinculación y la producción que se va a ir desarrollando de aquí en adelante en Vaca Muerta. Bueno, en este proyecto ya hubo varios expositores, se espera que haya un dictamen para ir hacia una sesión, y en conjunto con estos dos temas mencionados también hay otro que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con el Plan Nacional 2030 para todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología e innovación. Esto que todos los años se revisa, es un proyecto lógicamente a 2030, pero que tiene que tener las propias incorporaciones, como puede ser, por ejemplo, ahora estamos hablando tanto de la inteligencia artificial, cómo evitar o cómo quitar del listado de las incorporaciones, por ejemplo, la inteligencia artificial dentro de un plan de tecnología e innovación, pensándolo a 2030. Bueno, como todos los años tiene que tener una revisión, se estima que también desde bueno, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en conjunto también con Ciencia y Tecnología e Innovación, le den dictamen para una posibilidad, ¿no?, de que esté en la próxima sesión. Estos son algunos de los temas que se espera que en principio tengan su dictamen en las comisiones antes de las PASO, para ver si existe la posibilidad de tenerlos en el temario de la posible sesión del próximo 23 de agosto. Claro. Al mismo tiempo, y además del tema cabecera, que es la ley de alquileres, pensemos, Fer, en la posibilidad de tener temas que ya tienen sus dictámenes en las distintas comisiones, como puede ser algo que comentaba hace unos minutos, que tiene que ver con el plan de la trazabilidad de pesca nacional, entre otros proyectos, muchos también vinculados a la educación, pero así está el panorama básicamente de lo que puede llegar a venir en las próximas semanas y que será muy importante a tener en cuenta. Sí, y lo que vos estás marcando, Gonzalo, me parece interesante, que lo que sería una especie de contrapropuesta desde el oficialismo, desde el bloque de Germán Martínez, porque recordemos, para el 23 de agosto hay una sesión especial pedida por Juntos por el Cambio, el resto de los bloques de la oposición. Tema alquileres. Pero me parece que lo que vos estás planteando es una estrategia de decir, bueno, vamos con alquileres, que diga el oficialismo. Si ustedes a la oposición, si logran el quórum, debatimos el tema alquileres. Pero si no, también tenemos esta propuesta de convocatoria posiblemente también a otra sesión especial con un temario a lo mejor un poco con temas más consensuados. Sí, diverso. Y me parece, Fer, que la cuestión estaría planteada en que sea todo en conjunto. Yo no imagino un tratamiento únicamente de alquileres, ni imagino una sesión sin la ley de alquileres y con estos temas que mencionamos. Imagino
algo unificado, es decir, tema cabecera como pidió la oposición y si da el quórum lógicamente el oficialismo, la ley de alquileres, pero al mismo tiempo con otros proyectos que ya se vienen trabajando y que hacen falta o directamente la convocatoria al recinto, claro, o que se pueda llegar a movilizar en las próximas 2 semanas en las comisiones para obtener dictamen. Bueno, y sin lugar a dudas, una repercusión directa va a ser la elección del 13 de agosto, ¿no? Porque 10 días después está esta sesión convocada por parte de las autoridades de la Cámara, claro, ¿no? Así que me parece un panorama... Tal cual, Fer, sí. Un panorama interesante. Y fíjate que todo lo marca... Sí, muy interesante, y fíjate que todo lo marca el 13 de agosto, porque se estima que haya posibilidad de que las comisiones se realicen antes de las PASO, lo cual también se puede llegar a generar algún movimiento posterior a las PASO, pero ya muy encimado a la fecha del 23 de agosto. Entonces, claro, fíjate que también un poco marca el cronograma de lo que puede llegar a venir lo que suceda el 13 de agosto. Bueno, intensa entonces la actividad que se viene en la Cámara de Diputados, porque hay proyectos que ya tienen dictamen, pero hay otros proyectos que todavía hay que dictaminar, ¿eh? Sí, van a tener que apretar el acelerador a partir del 1 de agosto, una vez que termine este receso de invierno, porque enseguida se viene la elección de agosto, donde claramente se van a paralizar toda la atención nacional, y a partir de ahí se va a necesitar unos días más como para reactivar, pero la idea es dejar todo listo para que una vez que transcurra la convocatoria de las urnas, bueno, poder retomar toda la agenda parlamentaria. Claro. Sí, Juan. No, digo, ¿y qué tema el de alquileres para pospaso? Porque uno, mientras le hablaba, yo imaginaba futuros escenarios, depende de las pasos y cómo puede repercutir el tema alquileres, y es incierto para cualquier resultado que se pueda dar, cómo lo puedan tomar. Así que va a ser interesante ver cómo se desarrolla después de las PASO esta negociación. ¿Y cuántas expectativas se generan, ¿no? A partir de la discusión, en principio, de la ley de alquileres. Claro. Sí, yo lo escuchaba recién a Gonzalo hablando... y vale... Perdóname. No... Sí, perdón, continúa, sí. No, te escuchaba recién hablando de que va a ser la ley cabecera de aquella sesión convocada por la oposición para el 23 de agosto. Creo que en todo caso es ley cabecera para Juntos por el Cambio y para quienes son sus aliados circunstanciales. No necesariamente lo es para el Frente de Todos o para Unión por la Patria, que de repente tiene otras prioridades. Digo, no va a ser una prenda de unidad y a partir de ahí. O sea que ahí puede llegar a haber un contrapunto. Es posible que el Frente de Todos, obviamente que llega a las de perder, porque esa sesión pedida por la oposición lleva la firma de los presidentes de todos los bloques opositores, pero es posible que para ese día haya una convocatoria alternativa, y en caso de que el oficialismo no consiga el quórum, claramente se va a tratar entonces la ley de alquileres. Y lo que decía Gonzalo es cierto, es muy difícil que no se pueda tratar ese día la ley de alquileres. Gonzalo, ¿algo más? Sí, tal cual. Sí, recordando simplemente que las diferencias en cuanto a los dictámenes de la ley de alquileres, lógicamente desde el oficialismo, que quiere sostener la actual ley, que no se derogue, pero al mismo tiempo repensando alguna posible modificación dentro de la misma, mientras que desde la oposición lo que se quiere plantear es volver a los contratos de 2 años, que haya una mayor libertad entre la persona que alquila y el dueño del departamento o casa que justamente esté prestando el servicio a quien alquila, como para que haya una cierta libertad, lo cual puede traer muchas libertades que pueden ser beneficiosas y también al mismo tiempo una disparidad entre lo que podamos después de estar dialogando nosotros, de decir, bueno, ¿cuánto te están cobrando vos? ¿Cuánto me están cobrando a mí? Pero bueno, por ahí parten un poco las diferencias, y después lógicamente el tema de las actualizaciones, ¿cada cuánto? ¿Cada 6 meses? ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? Bueno, cuestiones en las cuales mismo dentro de los bloques no sé si todos tienen la misma opinión, pero todo ronda en que la actualización debe ser en menor tiempo. Gonzalo, gracias por este informe. Por favor, a vos, Fer. Gracias. Ahí estaba Gonzalo Solaberrieta desde el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, la agenda que se viene en la Cámara de Diputados, la agenda de los diferentes proyectos, más allá de que haya ya una convocatoria por parte de las autoridades de la Cámara para discutir alquileres el 23 de agosto. Hay otra agenda que también se está trabajando. Ahí está trabajando en esa agenda
Germán Martínez, Cecilia Moró, es decir, el oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación, y por supuesto también la agenda que se va a venir con las diferentes comisiones, los diferentes temas, después de lo que va a ser a partir del 1 de agosto, ¿no? Sí, sí, un tema que se va a venir con mucha fuerza y que es un tema muy esperado, una deuda de la democracia, podríamos decir, es la ampliación de las licencias, es un debate que se da dentro de un debate más macro que tiene que ver con la reformulación del sistema integral de cuidados, pero se empieza por capítulos y en este caso estamos hablando de la ampliación de las licencias, donde se haría un salto de calidad y de cantidad, ¿no? Bastante fuerte, porque estamos hablando, por ejemplo, que las licencias paternales actualmente, según rige en el Código Civil y Comercial, son de tan solo 48 horas y ahora pasarían a 45 días, que después se pueden repartir bajo distintas modalidades. Y en el caso de las licencias para mujeres o en todo caso para personas gestantes, pasaría de 90 a 126 días y también en un marco de flexibilidad para poder distribuir esos días de distintas formas. Así que, y además se incorporan nuevas licencias que tienen que ver con los nuevos derechos adquiridos, como por ejemplo las licencias por procesos de interrupción voluntaria del embarazo o por asistencia de fertilización asistida, violencia de género, es decir que estamos hablando de una ley de vanguardia. Bueno, ahí están los debates que se vienen en las comisiones, y hablando de debates en las comisiones, decimos y reiteramos el 1 de agosto reunión de la Comisión de Juicio Político, retomando lo que es el trabajo en esa comisión en el marco del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a compartir un informe respecto a lo que ha sucedido hasta el momento en esta Comisión de Juicio Político, un informe que realizó Luciana Fernández. A lo largo de este año 2023, la Comisión de Juicio Político se viene reuniendo todas las semanas para investigar y averiguar sobre el supuesto mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se está investigando y están analizando las pruebas, todo el material probatorio que tienen respecto al tema de la coparticipación. Y para ver sobre este tema y entender de qué se trata, los invito a ver con nosotros la palabra de Silvina Batakis, quien estuvo en calidad de testigo en la Comisión de Juicio Político, en su calidad de exsecretaria representante de las provincias del Ministerio del Interior, y decía lo siguiente. En primer lugar, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos es del año 88. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce su autonomía a la Constitución en el año 94, en donde también la Constitución le da el carácter constitucional al régimen de coparticipación de Argentina. En particular, el 2,32 surge de hacer las equivalencias del costo que tuvo la transferencia al gobierno de la ciudad respecto de ese 1,40 en la coparticipación nacional de impuestos. Pero en particular lo siguiente, recordemos que en el año 2016, cuando se transfiere la policía, el gobierno de la ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo el año 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios para seguir con las erogaciones que demandaba toda esa transferencia, las hacía el gobierno de la nación. Es decir, la liquidación de los sueldos, por ejemplo, de los policías, que representaban el 91% del total de las erogaciones en aquel momento, las tenía que hacer el Ministerio de Seguridad. Como ya estaba implementado el primer decreto, un decreto simple, como también lo fue el decreto 2003 y como también lo fue el 735, como ya estaba implementado el decreto que aumentaba la coparticipación a ese 3,75, lo que tenía que hacer el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional era como devolverle esos recursos que habían sido liquidados y pagados por el gobierno nacional. Entonces, no solamente está como fuente de información la liquidación de todas las erogaciones que hacía el gobierno nacional por las transferencias del sistema de lo transferido en materia de seguridad al gobierno de la ciudad, sino que también están todos los documentos en donde el gobierno de la ciudad le devolvía esos recursos al gobierno nacional.
esa devolución de los recursos que hace el gobierno de la ciudad al gobierno nacional para compensar lo que había transferido el gobierno nacional ascienden aproximadamente en 8.000 millones de pesos. Cuando hablamos de coparticipación, claramente es un tema que le interesa a todas las provincias. Y por eso, quien también estuvo en calidad de testigo en la Comisión de Juicio Político es Pedro Goyochea, asesor general de la provincia y del gobierno de La Rioja, que decía lo siguiente. Bueno, efectivamente, la provincia, por instrucción del señor gobernador Ricardo Quintela, ha decidido solicitar en calidad de amigos del tribunal, en la figura amicus curiae, cuya acordada ha sido oportunamente reglamentada por la Corte Suprema en el año 2013, para participar en este proceso judicial, poder ser escuchado, ya que este tipo de acordada contempla tanto los juicios que son de carácter ordinarios, como los que se presentan en materia de originarios, como es el caso que se está dando en este sentido entre el Estado Nacional y Cava, en el mes de julio del año pasado, y en el mes de diciembre, al no haber sido proveído la solicitud que realizó la provincia de La Rioja en esta condición, hemos instado en el mes de diciembre, exactamente el 12 de diciembre, una vez más, sin haber obtenido por parte de la Corte Suprema manifestación alguna con respecto a estos dos tipos de presentaciones, la de julio y la de instar el trámite para poder ser tenidos como amigos del tribunal en el mes de diciembre. Si nosotros avanzamos sobre la base y la argumentación de la provincia de La Rioja para poder participar de esta instancia, nos podemos remitir en torno a la presentación a dos aspectos, uno que tiene que ver con una naturaleza histórica y la otra tiene que ver con una cuestión de carácter jurisprudencial. Desde el punto de vista histórico, la presentación hace mención a la estructura que presenta la organización nacional y en torno a ello el rol de las provincias del norte, especialmente en lo que tiene que ver con la fundación del Estado Nacional por ser las provincias originarias. Y en este aspecto, por supuesto, toda la estructura que tiene que ver no solo con la sanción de la Constitución en el año 1853, sino con respecto a la proyección que se fue dando en estas etapas de carácter histórica. Y en el marco de carácter jurisprudencial, hemos advertido que la Corte Suprema, a partir del año 2017, adoptó lo que se denomina un nuevo estándar referidos a las presentaciones de Cava para poder tener participación en causas originarias, es decir, admitirla a Cava para estos juicios originarios, ya que desde el año 1994 la Corte Suprema, de manera coherente y sistemática, ha venido rechazando esa capacidad, ya que le corresponde únicamente a las provincias, y en el año 2017 adquirió la posibilidad en el proceso judicial Cava contra Córdoba, ejecución fiscal, la posibilidad de tener esa incidencia en carácter originaria. Esto es para dimensionar, es decir, por una ejecución fiscal, Cava logra obtener esta situación de privilegio, que es poder de manera originaria participar en instancias de carácter judicial, lo que marca un predominio de carácter jurisprudencial que en este caso ha concedido también un predominio de carácter económico con la asignación de una partida en materia de coeficiente de coparticipación que termina consolidando lo que son las desigualdades entre las diferentes jurisdicciones en el marco del texto de la Constitución Nacional. Bueno, ahí está, después vamos a recordar otra parte, otros testimonios en esa comisión, en el marco también de este informe que nos preparó Luciana Fernández, porque ahí está también el inicio, Juan, de lo que fue, en definitiva, esta etapa de juicio político, que es donde estamos, que es la etapa de la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Un tema que, retomando la frase de él, también es creo para mí una gran deuda de la democracia, el tema de la coparticipación y de poder tratarlo.
se cola en todos los discursos. De hecho, en Córdoba también el reciente gobernador hablaba, de hecho, también en referencia en una chicana a lo que a Bullrich y a Larreta hablaba de, gobernar el distrito más rico y más subsidiado, decía, de la Argentina es fácil, hay que venir al interior, y cómo se marca esa grieta entre interior y capital federal. Y creo que ahí juega esto de la coparticipación muy importante, y creo que hay que dar en algún momento el paso a debatir la ley de coparticipación. Sí, bueno, es una vieja deuda de la Constitución del 94. Claro, pero además de ser el distrito más rico, más subsidiado del país, como lo decía el candidato, el intendente electo de la ciudad de Córdoba, además de eso, en el año 2016 Mauricio Macri elevó por decreto la coparticipación correspondiente a la ciudad del 2,4% al 3,75%, argumentando que ese era el costo por el traspaso de la policía, ¿no? Del ámbito federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recién le escuchamos el testimonio muy interesante de Silvina Batakis, que asistió a la Comisión de Juicio Político en calidad de testigo, y ella decía justamente que hubo un exceso en la transferencia de recursos, infundada transferencia de recursos hacia la Ciudad de Buenos Aires durante ese periodo entre el 2016 y 2019. Claro. Después el gobierno de Alberto Fernández quiso dar marcha atrás, de alguna manera modificó a través de otro decreto esa situación, y a partir de eso se judicializó la cuestión y hubo varias mediaciones judiciales que no llegaron a buen puerto. Bueno, vamos a irnos a una pausa para seguir hablando de estos temas, de la agenda que se viene en la Cámara de Diputados, como es el caso de juicio político. Vamos a revivir, a recordar también otros de los momentos que tuvo esta comisión en las últimas jornadas de trabajo, en el marco también de esta etapa en la cual está la investigación. Primero pausa aquí en la tercera edición y cuando regresemos todos estos temas. Ya regresamos por aquí por Diputados Televisión. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos a esta tercera edición por aquí por DTV, tercera edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual uno de los temas que obviamente tienen que ver en las discusiones políticas, en las discusiones de precandidatos que se están dando, en las discusiones de plataformas políticas, sin dudas están planteadas y que tiene que ver con el sector exportador y con los sectores del campo, que tienen que ver con las retenciones, básicamente. Largas discusiones que se van dando en la República Argentina y hoy pudimos ver una discusión que se dio particularmente convocado por la Sociedad Rural Argentina, todos los precandidatos, Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, estuvo Patricia Bullrich, estuvo el precandidato y ministro de Economía Sergio Massa, todos hablando de política agropecuaria, retenciones y demás. Y en el Congreso también tenemos proyectos vinculados con el tema retenciones y que formarán parte de una agenda
de este Congreso para este momento o será para el momento que viene después del 10 de diciembre? Seba, porque el proyecto que plantea y que vos nos vas a traer tiene que ver con políticas a futuro. Sí, exactamente, Fer. Bueno, sí, es un proyecto en el que desde estos sectores, como por ejemplo la coalición cívica, es un caballito de batalla, la cuestión de las retenciones, que desde esos lugares siempre se miró, siempre se consideró las retenciones como mecanismos confiscatorios, ¿no? De quienes son los grandes productores de la riqueza del país, ¿no? Una especie de esto de pensar que el Estado es el que le pisa la cabeza a la actividad productiva. Bueno, esto se ve reflejado, por ejemplo, en este proyecto de ley que tiene como autoras a Pablo Oliveto, a Mariana Stillman y a Mariana Zubik, todas ellas de la coalición cívica. Es una iniciativa que fue redactada por la propia líder de la coalición cívica. Hablamos de Elisa Carrió, que viene de sufrir algunos problemas de salud y por suerte se está recuperando, y fue presentada por el bloque de diputados que ella lidera, aunque ya no tenga banca en esta Cámara Baja, sí lo fue durante muchos años. Esta medida aplica a todos los productos, a excepción de la soja, que es por ahí el cereal que mayor cantidad de divisas trae para el país en cada una de las liquidaciones de cosechas. Y la idea es reducir al 31% los derechos de exportación por soja hacia el año 2028, si no me equivoco, pero eso vamos a entrar en detalle en la próxima placa, y eliminar, ahí está, eliminar estas retenciones a partir del año 2028. Bueno, ahí digamos que es gradual lo que está planteando la coalición cívica, lo que está planteando Elisa Carrió por intermedio de sus diputados. Sí, es gradual en el caso de la soja, pero en el caso de todos los demás productos, con algunas excepciones que vamos a ver más adelante, la idea es de shock, es una política de shock, es eliminar de cuajo todas las retenciones. Lo que señalaba que hoy en la sociedad rural se estuvo discutiendo este tema, muchos de los precandidatos hablaban de eliminarlos de un día para el otro. Sí, es uno de los grandes clivajes de la historia de la política económica argentina, y siempre se ponen en pugna dos modelos de país, ¿no? Por un lado, esto de ser el supermercado del mundo, el granero del mundo, ¿no? De vivir del boom de los commodities. Y desde el otro lado, bueno, se habla siempre de agregar valor industrial y tratar de generar un proceso virtuoso de sustitución de importaciones. Siempre, por supuesto, hay dentro de estos dos miradas dicotómicas, hay puntos en el medio donde se puede buscar un matiz y tratar de conjugar los dos modelos, pero en general se plantea, y sobre todo en épocas de campaña electoral, desde los extremos, ¿no? Claro. Desde un punto de vista de la polarización. Así que bueno, vamos a la siguiente placa, por favor. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que dice el artículo primero de esta iniciativa de la coalición cívica? Bueno, que la ley tiene por objeto establecer un mecanismo de compensación directa a los productores agropecuarios por su contribución al Estado Nacional a través del pago de estos derechos de exportación. Después vamos a ver que esto es a través de un esquema de asignación de bonos, ¿no? Que son asignados por el Poder Ejecutivo Nacional. En la siguiente placa vamos a ver, ahí está como un poco la distinción, lo vamos a ver en el final de esta placa, pero empecemos por la lectura del primer párrafo, que dice que la norma establece que queda sin efecto a partir del 31 de diciembre de este año todos los derechos de exportación vigentes, con la mera excepción de aquellos que recaen sobre, por un lado, las posiciones arancelarias relativas a la actividad minera. Esto es importante cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, la actividad del litio en el norte del país, que es uno de los grandes motores de la transición energética de cara a las próximas décadas, por ejemplo. Así que hay que tener una mirada fina hacia aquello que sería, por ejemplo, una pérdida en el drenaje de recursos vinculados a la recaudación de la actividad minera. Pero eso en todo caso queda para una discusión hacia más adelante. Y hablamos de las excepciones sobre esta eliminación de las retenciones, y para eso tenemos que hablar también de las posiciones arancelarias vinculadas a la actividad hidrocarburífera, ¿no? Y acá hay que poner un poco la lupa sobre todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta y todo esto que... Y el gasoducto. El gasoducto, ¿no? Néstor Kirchner, ¿no? Exacto. Todo esto que un poco empezó a remover un poco, ¿no? A traer a la actualidad estas inversiones de gran escala que se están haciendo para llevar el gas desde la zona
más fértil en términos de yacimientos hidrocarburíferos, que es la zona de Neuquén, tocando un poco el norte de Río Negro y también La Pampa, hacia el corazón productivo del país, ¿no? La zona núcleo de la Pampa húmeda. Hablamos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y también el sur de Córdoba. Y por último, también la idea, tampoco se eliminarían las retenciones, porque estamos hablando de las excepciones a esta regla en el caso del complejo de oleaginosas y sus subproductos. Pero la idea general claramente es eliminar las retenciones y empezar a reparar esto que desde esta mirada se piensa como un cercenamiento a los derechos económicos de quienes están produciendo en el campo, que es, como todos sabemos, el principal motor económico del país. Bueno, y ahí estaba lo que vos estabas señalando también, como una especie de compensación con un bono. Sí. ¿No? Sí. Pensando, me parece, para cubrir lo que sería un bache fiscal. No, porque en este caso son compensaciones para justamente para los productores por todo lo que tuvieron que poner en materia, en concepto de derechos de exportación en el Estado, y que desde este punto de vista fue fue injusto. Claro. En el caso de la soja, porque hay que hacer doble clic sobre este cereal, la idea es que desde el 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2028, es decir, una ventana de exactamente 5 años, los derechos de exportación, que actualmente entiendo que son del 33%, bajen al 31%. No, es un escalón un poquito por debajo, no es mucho menos, pero claramente el Estado pierde recursos fundamentales en el marco de esta restricción externa que impacta mucho en el marco de, por ejemplo, esta negociación con el FMI por la falta de dólares, que genera además presiones en el tipo de cambio. Pero bueno, un poquito al margen de eso, ahí va. ¿Podemos volver a la placa anterior, por favor? Ahí estamos. Bien, esto tiene que ver con el valor imponible o del precio oficial FOB, ¿no? Y a partir del año 2029 ya directamente se contempla la eliminación lisa y llana de toda retención a la soja, con la idea de que el país va a gozar de otras fuentes de financiamiento y de captación de divisas, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando de un hipotético escenario prácticamente de fantasía. Yo creo, bueno, mucha gente piensa que el país va a seguir dependiendo de la recaudación de divisas en el marco de la exportación de la soja. Pero bueno, este es un debate en todo caso que se dará más adelante. Ahora sí, vamos a la siguiente placa, que da respuesta a tu pregunta, Fer, sobre de qué se trata este mecanismo de compensación a los productores. Bueno, es un programa de emisión de bonos compensatorios del Gobierno Nacional que se va a sujetar a las siguientes condiciones. Por un lado, los títulos van a ser en pesos ajustables por coeficiente de estabilización de referencia, el llamado SER o Dollar Linked, con un plazo de 5 años. A ver, seguimos. Bueno, y por cada emisión, además, se van a emitir bonos por el equivalente al total de los derechos de exportación recaudados. Por otra parte, los bonos van a ser escriturales, van a ser libremente transmisibles y cotizables en bolsas y mercados de valores del país. Y no queda en esto porque además, los bonos además van a gozar de libre disponibilidad para los productores y van a poder ser utilizados, por ejemplo, en la negociación del mercado secundario, la famosa reventa. Claro. Por ejemplo, viste las entradas que uno saca para un recital y que después no va a usar, bueno, uno lo puede vender por un mayor... Sí, esto un mayor valor. Esto de alguna manera se presta a determinadas prácticas especulativas, pero bueno, no vamos a ponernos a cuestionar la letra de la ley porque en todo caso estamos en una instancia muy preliminar. Bien, por otro lado, estos bonos de libre disponibilidad van a estar destinados o pueden estar potencialmente destinados a financiar inversiones propias en el sector agropecuario con el incentivo de permitir su uso para pago de impuestos, ya sea, contabilizados los bonos a su valor nominal o el equivalente máximo del 20% del valor de la inversión y la conservación para su liquidez en la fecha de vencimiento. Pero bueno, este es un beneficio importante porque son bonos que van a servir para poder, por ejemplo, cancelar obligaciones impositivas. Claro.
Así que bueno, es un mecanismo que está pensando la coalición cívica para hacer justicia con los productores que desde su propio punto de vista fueron perjudicados por las sucesivas administraciones precedentes, ¿no? A través del cobro de derechos de exportación. Bueno, gracias Eva, porque este sin lugar a dudas es uno de los temas a discutir en la República Argentina a partir de la nueva definición política que va a tener el país, elecciones mediante, primero las PASO, después las elecciones de octubre. Y si no hay una definición en octubre, será el balotaje de noviembre. Exacto. Pero lo cierto es que parte de lo que tiene que ver con el financiamiento de la República Argentina pasa por el campo, pasa por las exportaciones. Y mirando los tiempos del proyecto, casi equivale al periodo completo del gobernante que viene, si es que se aplica textual como está. Claro. Así que será interesante ver cuándo se debate si entra en este año, si es que se dan todos los pasos previos a comisiones y demás, o ya en el otro, porque también tendrá que ver cómo subsana, digamos, esa falta de ingreso de dólares, en dónde lo aplica el gobierno que viene, de proceder. Sí, claro. Yo me atrevería a decir que un proyecto de estas características no tiene ningún canal, ningún cauce para avanzar en un gobierno de signo peronista, pero claramente son ideas que son muy permeables a los sistemas políticos más de tinte liberal, si se quiere, ¿no? A ver, me parece que este proyecto, por el origen que es Lilita Carrió, obviamente conversado con Alfonso Prat-Gay, que es su economista de cabecera, está pensado, me parece, y ya discutido, por lo menos puesto en conocimiento de quien es su precandidato a presidente, ¿no? Dentro de la interna de Juntos por el Cambio, que es Horacio Rodríguez Larreta. Lilita Carrió, en algunas declaraciones periodísticas, ya anticipó que este proyecto lo había conversado con Gerardo Morales, hoy precandidato a vicepresidente. Es decir, que me parece que en caso de ganar Horacio Rodríguez Larreta, primero la interna y después la general, será un proyecto que entrará en discusión entre el 10 de diciembre y el 30 para el 31 arrancar. Sí, pasa que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica concreta de gobernar. Cuando uno gobierna empieza a ver que necesita más conservador, tener recursos de dónde rascar para poder llevar adelante las políticas públicas, ¿no? Y bueno, hoy decíamos, hoy en la rural uno escuchaba a los diferentes precandidatos y hablaban, lo habló Schiaretti, lo habló Patricia Bullrich, lo habló Javier Milei, las retenciones se eliminan de un día para el otro. Me parece que también habrá sido la frase que le habría gustado decir a Sergio Massa. Bueno, pero hoy le toca gobernar. No está tan lejos Massa estaba leyendo un poco las declaraciones y no estuvo tan en el polo opuesto. Claro. Hizo un guiño con el agro, dijo que él a lo largo de su trayectoria, tanto pública como privada, siempre habló que es el motor de la economía argentina, que apunta, digamos, a ayudarlo en un posible gobierno porque cree que ahí hay un mecanismo para que el país salga adelante. Ojo, estamos en campaña, estaba de visitante, si se quiere, y puede en su discurso decir algunas teorías que después a la práctica son difíciles de llevar. Pero este candidato, peronista, no es más que está en función, digamos, claro, está en función. El partido de gobierno tiene otro discurso. Sergio Massa es un candidato y un dirigente muy pragmático y obviamente es un discurso que lo puede decir en un contexto y hay que escucharlo en ese contexto. Estaba hablando, disertando frente a empresarios en la sociedad rural. Difícilmente podemos escuchar un discurso de esas características, no sé, me imagino, por ejemplo, en las instalaciones de la ex ESMA frente a Máximo Kirchner y Cristina Kirchner en primera fila. Pero bueno, es un candidato con mucho pragmatismo, con mucha versatilidad y seguramente está pensando en un país donde el campo sea uno de los motores del crecimiento económico, pero también con desarrollo industrial y las economías regionales como grandes protagonistas, ¿no? Bueno, sobre economías regionales y habló Massa, dijo 0 retención a partir de septiembre. Ahí estamos, economías regionales, estamos hablando del vino, el tabaco.
importantes también para cada una de las regiones del país. Hablamos y escuchamos antes un primer informe respecto al tema juicio político. Decimos uno de los temas ya agendados por parte de esta Cámara de Diputados de la Nación. El martes de la próxima semana, el 1 de agosto, se retoma el trabajo en la comisión respectiva, en la comisión de juicio político, a la 1 de la tarde. El tema tiene que ver la coparticipación y el fallo, en definitiva, que tuvo la Corte, lo que motivó también uno de los puntos centrales para que se esté discutiendo este pedido de juicio político, el fallo de la Corte ante lo referido a la coparticipación entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Vamos a compartir un segundo informe que nos preparó Luciana Fernández con esos testimonios importantes de lo que fue el inicio de esta discusión sobre el tema coparticipación. Otro de los testigos que estuvo citado por la Comisión de Juicio Político es Marcos Denet, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca. Los invito a que miren con nosotros cuál fue su testimonio en la Comisión de Juicio Político y decía lo siguiente. Estas desigualdades no son producto de los porteños o de la gente que vive acá. Esto es una cuestión estructural que viene de época del propio virreinato y que lamentablemente los distintos gobiernos en forma sucesiva no lograron desestructurar para poder generar y apuntar a un país mejor, más federal. Y eso es justamente lo que nosotros le explicamos a la Corte, y con pautas objetivas dadas por los distintos presupuestos que se aprobaron en el año 2022, que per cápita la suma que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires superaba los 300.000 pesos contra los 180.000 pesos que le correspondían a provincias de menor cuantía y de muy lejana distancia desde el puerto. Eso les quisimos explicar. Le quisimos explicar que la situación de injusticia en la que el país federal está sufriendo, no solo desde la época del gobierno que dictó estos decretos injustos, porque realmente darle semejante participación sin ningún tipo de fundamento, violentando el peronismo, el federalismo de concertación, realmente era una afrenta para todos nosotros. Como hombres de derecho que realmente creemos que la seguridad jurídica hace al fundamento de la vida democrática, no comprender o no aplicar las pautas dadas por el artículo 75, inciso segundo, párrafo quinto, y las previsiones de una legislación vigente como es la que hago referencia, la 27.606, realmente nos generaba una situación de desazón como abogados y hombres de derecho. Otro de los testigos invitados en la Comisión de Juicio Político fue Fernando Tanarro, fiscal de Estado, representante de la provincia de Santa Cruz, que dio su testimonio, habló respecto del tema de la coparticipación y vamos a ver lo que decía en su audiencia, en su calidad de testigo, decía lo siguiente. Entendíamos nosotros que el mecanismo de coparticipación es sumamente complejo y delicado y que cualquier decisión que generalmente se pueda tomar respecto de ese mecanismo de coparticipación de recursos fiscales podría incidir en las economías y en las finanzas de las distintas provincias de una manera directa o de una manera indirecta. Por eso nosotros, cuando tomamos conocimiento de la existencia de la causa y tomamos conocimiento de cuál era la pretensión, qué es lo que se estaba pidiendo y cómo se estaba tramitando, decidimos recurrir al Instituto del Amico Curiae, el amigo del tribunal, para poder dejar sentada nuestra posición, fundamentalmente respecto de este tema tan complejo que es el tema de la coparticipación y fundamentalmente sustentar, en este caso, nosotros nos presentamos en la causa 1141, que es la causa por la cual se pretendía la inconstitucionalidad del decreto 735. Nosotros queríamos, a través de esta presentación, que es de terceros ajenos a las partes en el conflicto, la idea nuestra era presentarnos y argumentar
respecto de la constitucionalidad para nosotros del artículo 735 y de la importancia de que se mantuviera, la ley 27606, además, que se mantuvieran vigentes. Porque cualquier otra decisión podría, como ya lo dije, podría influir en las finanzas directa o indirectamente en las finanzas de las provincias. En la última reunión de juicio político, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Gaillard, dijo que la comisión se va a volver a reanudar y va a seguir trabajando en esta investigación, analizando el material probatorio, analizando todos los testimonios de los testigos que fueron citados en la Comisión de Juicio Político, y se va a reanudar este 1 de agosto a las 13 horas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Bueno, ahí estaba el informe de Luciana Fernández, el tema juicio político. El 1 de agosto, repetimos, se retoma. Hay dos testigos sumamente importantes para el oficialismo citados en esta comisión. Hablamos de Marcelo D'Alessandro, ex secretario de Seguridad o ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Silvio Robles, actual mano derecha, secretario del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de ese fallo y a partir de chats que fueron publicados en los medios de comunicación, a partir de esos elementos el oficialismo tomó la decisión de avanzar con un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que es el tema del fallo de la coparticipación. Y luego después empezaron a anexarle otras causas, ¿no? Que empezaron a trabajar los propios legisladores. La causa 2x1, el caso de la obra social del Poder Judicial, ese como otro de los temas. Y otro de los temas que también está en agenda de los diputados nacionales, agenda de la comisión, es la causa del Consejo de la Magistratura. La decisión de la Corte de reflotar una ley que derogó el Congreso en el año 2006, que era la vieja ley del Consejo de la Magistratura, y declarar anticonstitucional o ilegal lo que fue la ley sancionada por el Parlamento Nacional. Y por ende, volver a la vieja ley del Consejo de la Magistratura que establece, o establecía en ese momento, y ahora entró nuevamente en vigencia, que es que el presidente de la Corte es también presidente del Consejo de la Magistratura. Esto también se sumó como otra causal. Sí, son varias causales. Hay varias. La última es importante y es la que todavía no llegamos. Es un capítulo que vamos a ver más adelante una vez que agotemos esta instancia de la coparticipación, que va a tener como una de las audiencias principales la posible concurrencia de Robles y de D'Alessandro, que van a ser, de hecho ya fueron anunciados que van a ser convocados como testigos. Lo que pasa es que es probable que tengan reticencia para declarar, teniendo en cuenta que, bueno, están muy salpicados por este caso, donde, por ejemplo, surgen de conversaciones del celular del propio D'Alessandro, que recordemos que es el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, que la Corte habría influido, por ejemplo, para favorecer a la ciudad tanto en la coparticipación como en lo que sería las mayorías en el Consejo de la Magistratura. Entonces es posible que estén en un lugar de mucha incomodidad y en ese sentido decidan no ser de la partida en el día que les toque concurrir. No el primero, sino después de lo que sería una nueva convocatoria, y ya estamos pasando las elecciones. Digo, porque es una, sin dudas, Seba, es una causa muy política ahí también. Sí. Me parece que de las causales, de los capítulos que estamos viendo, es el capítulo más político. Sí, tanto la coparticipación como el caso del Consejo de la Magistratura tienen un alto componente político, porque en el caso de lo que eran las irregularidades en las prestaciones de la obra social, eran elementos muy objetivos, habían pruebas fehacientes, muy contundentes sobre estas anomalías, ¿no?, que había, por ejemplo, falencias en las autorizaciones de tratamientos, después en la registración contable, en lo que era el sistema operativo, de los equipos electrónicos, ¿no? También habían grandes deficiencias. Ahí no era una cuestión política, me parece que hay pruebas mucho más fundadas, ¿no? En este caso, bueno, tiene que ver con interpretación que pueda interponerse de un lado o del otro, y bueno, ahí es una cuestión un poco más subjetiva.
en esto que estás comentando Sí. vos acerca de la coparticipación y del Consejo de la Magistratura. Bueno, y podría definirse también, me parece, en las próximas horas, ver si deciden, en algún momento trascendió, no se confirmó la convocatoria, pero se hablaba desde el oficialismo de invitar a gobernadores e invitar también al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Sí, no sé qué es lo que va a pasar con el ministro de Interior. En su momento esto se había pospuesto porque el ministro de Interior iba a ser, o se había mencionado que iba a ser el candidato o el precandidato presidencial del oficialismo. Finalmente esto nunca ocurrió. Estamos hablando de que el candidato principal y más competitivo en Unión por la Patria es Sergio Massa, el otro es Juan Grabois. Así que es posible que ahora sí tenga un poco más de lugar liberado en su agenda para asistir en caso de ser convocado. Pero quien sí va a ser convocado, porque ya fue aprobado este pedido de ampliación de prueba, es el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio, durante la administración de Mauricio Macri, porque habría dicho en una aparición televisiva unos años atrás que durante la gestión de Cambiemos se había favorecido con recursos a la Ciudad de Buenos Aires, y claramente de ahí se va a agarrar fuertemente el oficialismo para tratar de llevar agua para su molino, en este caso del juicio político. Ahí hay una interna también de entrerrianos, porque eso, la citación a Rogelio Frigerio la pide Marcelo Casareto. Sí, y Carolina Gailar es la presidenta de la Comisión de Juicio Político, ella también es de Entre Ríos. Claro, y hoy, Rogelio Frigerio renunció a sus fueros y a su banca como diputado nacional para dedicarse de lleno a la campaña. Sí. Es decir que, citado por el Congreso, tiene que ir, tiene que venir. Sí, yo me imagino que Rogelio Frigerio aceptaría concurrir acá en el marco del juicio político para aclarar sus dichos de aquel momento, cuando de alguna manera salpicó a la gestión de la cual era parte. No creo que se pronuncie reticente a declarar en ese sentido. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que está convocada la Comisión de Juicio Político, repetimos, el próximo día martes 1 de agosto a la 1 de la tarde, con los testigos que mencionamos, entre ellos D'Alessandro, entre ellos está Robles, que es el secretario el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Veremos qué es lo que ocurre, pero lo que sí vamos a tener es un nuevo capítulo en el marco de este juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Cambiamos de tema, hablamos de proyectos, hablamos de iniciativas y hablamos de un tema que Sebastián lo mencionó, que tiene que ver el tema del litio, Juan. Exactamente. El tema del litio es importante aclarar cómo surge este proyecto o cómo retoma agenda y, volviendo a lo que decían de la mesa, cómo las elecciones y esta campaña hace que ciertos proyectos retomen un poco más de relevancia. En una de las últimas apariciones, Cristina Fernández de Kirchner hablaba de este tipo de reservas naturales que tiene nuestro país y mencionaba, en función de algunas provincias que están reticentes a estas ideas, hablaba de las subidas de capitales y hablaba de una vocación de colonia para aquellos que se rehúsan a declarar, por ejemplo, el recurso estratégico a este tipo de reserva o como el gas natural licuado. Este proyecto es una iniciativa, decíamos, que está a cargo del diputado nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, y propone eso, en principio, declarar el litio como un recurso estratégico natural para nuestro país. Recordemos que el litio es el llamado oro blanco. Sí. Es un material muy codiciado tanto en la industria tecnológica como también en la industria automotriz, por ejemplo. Y Argentina está muy bien posicionada en cuanto a esas reservas. Esta iniciativa, en una próxima placa lo podemos ver un poquito más, busca declarar, entonces, insistimos, a estas reservas naturales que contengan litio como recurso natural y también declarar de interés público nacional la exploración, la explotación y la concesión de este tipo de explotación e industrialización y todos los actos relativos a litios y sus derivados. Una iniciativa que tiene en algunas de las provincias un
un cierto rechazo, porque recordemos que actualmente en las provincias que hay reserva natural de litio, son ellas las encargadas de, si se quiere, cómo administrar este recurso natural, y hablan de una especie de expropiación si se mete el Estado Nacional en este tema. La Constitución señala que los recursos naturales son de las provincias. Exactamente. Hay que mencionar, por ejemplo, que La Rioja ya se expedió en una ley en la que, bueno, toma como propio, digamos, este recurso natural, y está ahí el gobierno de La Rioja, digamos, distribuyendo las licencias y haciéndose cargo de esta situación. Sí, revocó las pocas licencias que quedan en manos extranjeras. Exactamente, ¿no? Revocó las licencias también que estaban en manos extranjeras, algo que también pretende esta normativa. Alderete habló al respecto en su momento de la presentación, y se alejaba un poco de esto, dice, bueno, no se trata de expropiar ni que el Estado Nacional tenga sumo control de esto, sino más bien de control. La idea es que el Estado Nacional pueda tener alguna mirada de control para estas cuestiones, que no queden libradas solamente a lo que puede ver alguna provincia, que por supuesto en su afán de generar recursos para su propio Estado provincial, a veces las negociaciones con las empresas de afuera o del exterior que vienen a buscar este material no son las más adecuadas. Bien, decíamos que las concesiones ya otorgadas a favor de las empresas privadas, por ejemplo, con anterioridad a cuando se haga la ley o cuando se determine, van a quedar en un plazo de un año, digamos, prorrogadas, y deban acoger a las nuevas disposiciones y las nuevas normativas. Tenemos datos de, por ejemplo, la Argentina, para entender un poco de por qué es tan importante el litio. Está cuarto en cuanto a nivel mundial de yacimientos de litio, está atrás de Australia, China y de Chile. Es un material, en una próxima placa lo vamos a poder ver, creo que es... Ahí está. El litio se trata de un mineral que es no renovable, ¿no? Claro. Capaz de almacenar energía limpia y no contaminante. Es la nueva energía que se viene, la utilizan mucho las empresas de tecnología para la batería, por ejemplo, de los celulares. Tiene, por supuesto, múltiples aplicaciones. Las empresas tecnológicas, como decíamos, hacen uso de este recurso natural, y las automotrices, por ejemplo, lo utilizan como materia prima, como carbonato de litio o el cloruro de litio. Así que, pensando en la agenda que se viene tecnológica, pensando en los recursos que puede disponer el país en el futuro, el litio es un punto a tener en cuenta. Y bueno, un pequeño aporte, no es una energía, en realidad no produce energía, no es un combustible, sino que almacena energía. Tiene esa característica el litio, que en el 2006 valía la tonelada $2.000 millones, y ahora estamos hablando de $50.000 millones la tonelada, lo cual habla de la potencialidad en el presente y en el futuro que tiene esto que se llama el oro blanco, ¿no? El altiplano. Y tenemos una placa más que, bueno, habla un poco de cómo se posiciona la Argentina respecto a este recurso, que junto a Chile y Bolivia integra lo que se llama el triángulo justamente del litio, con un 65% de los... se acaparan allí, en este triángulo, un 65% de este recurso mundial, y solo Argentina tiene más del 20% de las reservas mundiales en cuanto a litio. Hablaba al principio de las placas de la contramirada de este proyecto, de esto de qué pasa cuando el Estado tome pleno control de la administración de este recurso. Y hay un inciso, a ver si lo tengo aquí, que es uno de los más que va a traer, de los más polémicos que va a traer, que le da la potestad al Estado que cuando él, en casos de emergencias, de aprobarse la ley, él puede determinar, el Estado Nacional, suspender o no las exportaciones y las importaciones de litio por el tiempo que el Estado Nacional lo determine, en función de esta
factible crisis que se puede llegar a generar o necesidad económica que el Estado ahí considere aplicarlo, con una salvedad: tiene que ser aprobado por el Congreso esta decisión. Claro. No es que el gobernante de turno, cuando esta ley, si es que se aprueba, esté vigente, vaya a determinar, bueno, suspendemos o no las exportaciones de litio o las importaciones. Tiene que previamente, bueno, pasar por el Congreso y aprobarse, pero sin duda es un proyecto que, bueno, que va a traer mucho debate cuando llegue, porque es de acá al futuro, ¿no? Claro. Es el futuro de, junto con Vaca Muerta, es uno de los puntos más importantes que tiene la Argentina en cuanto a recursos, y bueno, ahí va a estar el eje y la apuesta de quien gobierne. Sí, además es un elemento medular en lo que es la transición energética, más allá de que la Argentina, como decían los funcionarios de YPF, que estuvieron semanas atrás por el tema del GNL, tiene abastecimiento asegurado de hidrocarburos por 170 años, pero ir avanzando sostenidamente en la extracción de este recurso y sobre todo que no tenga únicamente como destino el mercado extranjero, sino también desarrollar la batería de litio en la Argentina, representa una oportunidad de desarrollo importante en vías de o en aras de la soberanía energética. Claro, sin lugar a dudas. Gracias, Juan, por traer este tema, porque en definitiva, más allá que uno pueda coincidir o no con este proyecto de Juan Carlos Alderete, que Juan lo trae aquí a la mesa, me parece que es importante que Argentina empiece a discutir el tema del futuro del litio. Porque en ese triángulo de Chile, Bolivia y Argentina, Chile y Bolivia ya están discutiendo. Y entonces me parece que el tema del recurso, hasta dónde la nación puede tener injerencia, hasta dónde es la injerencia o la totalidad del control que van a tener o que señalan las provincias argentinas. Hablamos de provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, que son las provincias que hoy tienen esa explotación. Y me parece que ahí también está la discusión, puertas hacia adentro de Argentina y seguramente también puertas hacia afuera. Argentina, en una mesa, Argentina, Chile y Bolivia, pensando en qué hacer con el litio, pensando en el resto del mundo. Sí, en la Argentina la industria de extracción del litio está demasiado desorganizada y desarticulada. Cada provincia, por ejemplo La Rioja, tiene una política más activa, con mayores controles sobre las concesiones y además cobra regalías más La Rioja, bueno, nombraba Catamarca, La Rioja mercado, también, claro. Pero en el caso de Catamarca, Jujuy, y me estoy olvidando Salta, está demasiado flexibilizado, hay muy pocas exigencias hacia las empresas que en su gran mayoría son extranjeras, entonces es necesario la presencia del Estado con una ley marco que obviamente no es de estatización, sino que tiene que ver con declarar el litio como recurso estratégico para tratar de tener una estrategia un poco más articulada y sobre todo elevar el piso de regalías que se cobran, que es mísero, que es demasiado módico en comparación con lo que cobra, por ejemplo, Chile, del otro lado de la cordillera, con la extracción del cobre, donde lo vende con regalías del 40% frente al 3% que cobran estas provincias que acabo de mencionar. Claro, exactamente. Y no vender el litio puro, ¿no? Crudo, sino con un valor agregado. Ahí está otro de los puntos de debate que debería darse, ya más allá de cómo lo administramos. Por ejemplo, estaba leyendo para el informe que Formosa todavía se desconoce si tiene o no esta posibilidad de litio, pero sí ya está la primera fábrica de construcción de baterías. Y acá es lo interesante también y de lo que apunta un poco el proyecto. No solamente en regular un poco y darle macro a la situación de bueno, cómo hacemos con la realidad, sino apostar un poco más allá y no quedarnos solamente en el recurso natural, sino poder establecer diferentes mecanismos para que se pueda desarrollar la industria que viene atrás del litio. Bueno, será una discusión que tiene que darse en este Congreso. Me parece que el ámbito es el Congreso Nacional, a partir de diferentes iniciativas. Sí, el tema es que, por ejemplo, Alderete es un diputado, está bien, es del Frente de Todos, pero él representa un área izquierda, no tiene, digamos, no es un hombre del kirchnerismo duro, no responde ni a Sergio Massa, ni a Cristina Fernández de Kirchner, a ninguno de los principales referentes del Frente de Todos. Se puede ver esta iniciativa como algo un poco más marginal. Cristina, en un discurso que tuvo hace algunos meses, habló de abandonar la vocación de ser colonia. Sin embargo,
ninguno de los diputados y diputadas nacionales que responden presentó un proyecto en ese sentido, y sí lo hizo Juan Carlos Alderete, que es el líder de la corriente clasista combativa y del Partido del Trabajo y el Pueblo. Entonces, bueno, hay un discurso, pero está disociado un poco de la práctica, ¿no? Cuando hay que honrar esas declaraciones de principios, que lo hace con total legitimidad y con mucho sentido de la oportunidad, la vicepresidenta después no le responde la fuerza política. Bueno, y si no, puede presentar ella también un documento de decir, bueno, qué hacer con el litio, un trabajo específico, y lo cierto es, por eso me parece interesante, y decía lo siguiente, respecto a que uno puede coincidir o no con el proyecto de Alderete, pero es un disparador para empezar a discutir el tema. Sí, Tendrá que sumarse la cuestión del litio atraviesa la preocupación de todas las fuerzas políticas. No hablamos solamente del Frente de Todos, Unión por la Patria. Claro. Está secuela, como decías vos, en el discurso de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, de los principales candidatos con chances de gobernar el país por los próximos 4 años, y además es una política de Estado que tiene que trascender los gobiernos de turno y ser uno de los grandes motores del crecimiento de cara a las próximas décadas. Y fuente de financiamiento y de generadora de recursos. Cuando hablamos del GNL y el proyecto que está en el Congreso y la defensa que hizo en su momento cuando se inauguró el gasoducto, el propio ministro de Economía, Sergio Massa, después se trasladó también esa defensa al Congreso Nacional con el proyecto de GNL que hicieron las autoridades de YPF y que hizo la propia Secretaria de Energía. Son proyectos que cambian, digamos, el futuro de un país. Es el manejo de gran parte del recurso que se viene, y todavía está como en pañales acá en Argentina esto del litio, falta desarrollarlo, y está bueno que quizás esto sea el puntapié para después profundizar y darle un poco más de margen y de marcos a este tipo de proyectos que son fundamentales para cualquiera que venga a gobernar la Argentina de acá en los próximos 10, 20 años. No son proyectos, no estamos hablando de un proyecto para los próximos 6 meses. Estamos hablando del gobierno que viene y el que viene. Pero viene atrasado Argentina. En Bolivia la minería está nacionalizada desde el año 2008. No digo que sea el único modelo posible en la nacionalización, pero por lo menos bueno, no seamos Potosí, dijo justo en ese... no digo ser Potosí, dijo Cristina, en referencia a esto de Bolivia. Y quizás lo que vos decías de que ninguno recogió el guante. Bueno, habla también un poco de la actualidad del frente de Todos. Tuvo que ir por Massa, porque a lo mejor nadie tiene todavía la figura emergente para recoger el guante cuando Cristina dice estos discursos, cuando Cristina dice, por acá es el camino, ¿quién me sigue? Mira para atrás y quizás no hay nadie que recoja y tienen que recurrir a Massa. Bueno, hablamos de la agenda productiva, ¿no? De la República Argentina, que pasa por lo que tiene que ver y está relacionado con el litio, con los recursos naturales, que está relacionado con GNL, con el gas natural licuado, o con Vaca Muerta y el gasoducto presidente Néstor Kirchner, y obviamente también la producción pasa por donde pasa, por el campo, pasa por la actividad agropecuaria, y de esto estuvo hablando Marcelo Casareto aquí en Diputados Televisión. Bueno, avanzó, te acordarás, gran parte del proyecto lo impulsó Luis Basterra cuando era ministro de Agricultura. Después continuó impulsándolo Julián Domínguez, que lo citamos al Congreso a que explique el tema. Después lo convocamos a Juan José Bailo, que es el actual secretario de Agricultura. Es un reflejo de lo que costó que avanzara, ¿no? Pasó por 3 ministros del área. Sí, bueno. El secretario de Agricultura lo apoya, el ministro de Economía, Sergio Massa, lo apoya, como lo apoyó cuando estaba de presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros queremos sancionar esta ley de agroindustria. Entonces, lo hemos discutido en el Consejo Agroindustrial en semanas anteriores. Cuando uno a las leyes le quiere poner muchas más cosas, puede llevar a que la ley no salga. Entonces, alguna idea, como vos decías, de dirigentes del PRO, de meter en esta ley en la discusión de las retenciones, nos lleva a una discusión interminable. Y nos va a agarrar el recambio de gobierno
sin ley. Así que nosotros impulsamos el tratamiento de lo que está consensuado con las 60 entidades del Consejo Agroindustrial. El que quiera meter otro tema en esta ley es porque quiere que no salga. Y yo creo que eso no es lo mejor para la Argentina. No podemos estar, yo escuché a algunos, quédense tranquilos, que nosotros ganamos las elecciones y en diciembre las sancionamos. Yo creo que ustedes, que son gente que estudia el Parlamento y mira las perspectivas electorales, no sé qué idea tienen ustedes de quién puede ganar, pero yo le doy la respuesta de qué es lo que va a pasar en el Congreso. Nosotros ponemos en juego una parte de 118 diputados y Cambiemos de 116 diputados. Ninguna de las dos fuerzas tenemos mayoría propia. Y ponemos en juego 48% nosotros y 41% de ellos en 2019. Claro. Ninguna de estas dos fuerzas va a sacar esos porcentajes en octubre. Así que lo que va a ocurrir de diciembre para adelante es que nosotros vamos a tener menos diputados y ellos van a tener menos diputados. O sea que no va a haber nadie que en diciembre pueda decir yo gané e impulso tal ley y la voy a sacar. Bueno, ahí estaba Marcelo Casareto, diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. El futuro, en parte, de lo que tiene que ver con el futuro y la futura integración de la Cámara de Diputados relacionado con el resultado de las próximas elecciones, que un primer reflejo, es simplemente una encuesta, pero va a ser un primer reflejo importante, lo vamos a tener ahora el 13 de agosto. La elección final de renovación parlamentaria, que es la única elección de renovación parlamentaria, es el 22 de octubre. Si no hay tampoco, digamos, números o diferencias importantes en lo que tiene que ver con candidatos a presidencial, habrá una nueva elección que es un balotaje entre los dos principales candidatos, ¿no? Pero el Congreso se define en octubre. Sí, lo que comentaba recién Casares, que ninguna fuerza va a tener mayoría por claro. lo que se está viendo en las encuestas, y un elemento clave a la hora de analizar cuál va a ser la correlación de fuerzas es la emergencia de una fuerza novedosa como la de Javier Milei, más allá de las hipótesis de que se estaría pinchando o no. Bueno, evidentemente va a tener un porcentaje, un volumen de votos importante que va a ser a expensas de una o de las claro. dos fuerzas mayoritarias. Claro. Y eso obviamente va a generar una merma en la cantidad de diputados y diputadas de las dos fuerzas que designaron la política en los últimos 8 años. Bueno, y de aquí a fin de año hay una agenda también que se tiene que venir a discutir en este Congreso Nacional. Antes, en el medio están las elecciones, pero en el medio también hay una agenda del Congreso de la Nación que se discutirá antes de la renovación del Congreso a partir del 10 de diciembre. Y Marcelo Casareto habló también de esta agenda. ¿Cómo lo Mira, los legisladores somos los mismos hasta el 10 de diciembre. Nadie tiene mayoría propia. En consecuencia, tenemos que tratar de impulsar nuestra agenda. Nosotros estamos citados el martes que viene para continuar con el trabajo en comisiones. Yo anoche hablaba con el presidente del bloque, de nuestro bloque. Mañana viajo a Buenos Aires, así que qué bueno. Intentaré hablar con la presidenta de la Cámara. Y la preocupación mía es, independientemente del proceso electoral, que es muy importante, es darle dinámica al Congreso, darle dinámica sobre todo a las leyes productivas. Yo soy presidente de la Comisión de Industria. Ustedes decían recién de la charla de los candidatos con las entidades del campo o con alguna de ellas. Bueno, hoy estuvieron los candidatos ahí en la rural. Claro, nosotros estamos impulsando la sanción de la ley agroindustrial, que es muy importante y que tiene el consenso de 60 entidades del sector agroindustrial. Estamos impulsando la ley de maquinarias agrícolas, muy importante en provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Yo estoy impulsando también un aumento del corte de los biocombustibles, tanto en el diésel como en las naftas. Así que hay una serie de proyectos importantes que yo quiero meter en la agenda y que impulso que nuestro bloque meta en la agenda parlamentaria. Claro. La convocatoria en sí la hará la presidenta, pero yo creo que tenemos que tratar estos temas para aprovechar estos meses, independientemente que estemos en elecciones, porque tendremos paso, primera vuelta, segunda vuelta, y ya después viene el recambio. Bueno, ahí está Marcelo Casareto. Hay una agenda, hay una agenda y hay un número interesante de proyectos
y de temas a discutir y muchos de los temas que están vinculados con el campo productivo. Sí, hay una agenda que tiene que ver con el campo productivo que está despejada, pero también hay una agenda que está trabada y obturada por las discusiones y por el entrecruzamiento de lobbies, intereses de sectores, de intereses sectoriales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la ley de humedales, o también el proyecto de compra argentino, que son proyectos que se discutieron vastamente y que no pudieron avanzar. Claro. Así que, pero bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, también se está trabajando en proyectos que van a contribuir, ¿no?, a un mejor porvenir desde el punto de vista productivo. Por ahora se está buscando una agenda de consenso. Exactamente, es la única forma de que pueda avanzar de acá, por lo menos después de las elecciones, en cualquiera de las dos cámaras. No, porque ninguno tiene su mayoría que estar ahí. Bueno, negociar. muy bien. Bueno, nos vamos a ir en esta tercera edición. Juan, gracias. Gracias a usted. Seba, gracias. No, gracias a usted también. Gracias por estar ahí. Quédense en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener siempre la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esta fue la tercera edición. Gracias, nos reencontramos.